Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las perspectivas y qué es lo que va a pasar luego? Gracias por la invitación. Yendo sobre el punto, acá hay temas de naturaleza legal y de naturaleza política. Desde el punto de vista legal, lo que ha revelado la señora López implica involucrar al presidente en una presunta red criminal, es decir, es una imputación por el delito de organización criminal, donde el presidente estaría, por decirlo de alguna manera, en la cúpula o en lo más alto de esta organización, con la finalidad de utilizar el Estado para conseguir fondos, contratos, acuerdos que son lesivos al Estado y que tienen que ver con las obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso nos pone en el escenario, como decía, el delito de organización criminal, el delito de colusión desleal, el delito de cohecho y también, por extensión, el delito de lavado de activos. Ahora, el detalle es que, como el presidente está en funciones y la fiscal de la Nación interpreta que al presidente en funciones no se le puede investigar, a lo sumo abriría una carpeta y declararía que es un investigado, pero a la vez suspendería la investigación, como ya lo ha hecho en los otros procesos y en el caso también de Martín Vizcarra. Entonces, por el lado penal existe esa limitación y la posibilidad de que esto tenga una consecuencia inmediata implicaría ya fijarnos en lo que puede acontecer a nivel del Congreso de la República. Ahora, doctor, lo cierto es que también cabe la posibilidad, y nos lo mencionó hace instantes el doctor Maldonado, de que la Fiscalía de la Nación, dentro de sus atribuciones constitucionales, presente una denuncia constitucional contra el presidente de la República, el cual el trámite ya sería a través del Congreso de la República. ¿Usted ve factible, a la luz de lo que ha ocurrido y las declaraciones que se han hecho, que esto pueda ocurrir? Ahí tenemos el segundo gran problema, ¿no? Porque si se inicia una denuncia constitucional contra el presidente ante el Congreso, esa denuncia puede involucrar delitos o grave infracción a la Constitución. Y la denuncia la puede hacer cualquiera, un congresista, la fiscal de la Nación, no se requiere una legitimidad especial. El asunto es que nuevamente volvemos sobre lo que dice la Constitución. El artículo 117 dice expresamente cuáles son los casos en los que el presidente, en funciones como Castillo, no un presidente que ya se ha ido, puede ser investigado durante su mandato: traición a la patria, no convocar elecciones, cierre del Congreso. Es decir, los casos de corrupción o lavado de activos no forman parte de esos supuestos donde el Congreso podría investigar al presidente, con lo cual lo único que nos queda, para decirlo de forma clara, es lo que podríamos llamar el botón rojo, la vacancia presidencial, porque frente a todo lo demás, mientras el presidente esté en funciones, podrá haber caso, podrá haber muchos argumentos, pero no puede haber investigación por esta traba constitucional. Ahora, precisamente ahí viene lo más complicado, porque, digamos, cuando hablamos de una vacancia presidencial, ya estamos hablando de un plano político más que nada, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a ver el conteo de votos y empieza a tenerse en cuenta el conteo de votos para poder alcanzar los 87 necesarios para poder precisamente lograr la vacancia presidencial. Y en ese aspecto, el panorama está un poco más complicado, ¿verdad? Exactamente, porque si vamos hacia la vacancia presidencial, una moción podría aprobarse con relativa facilidad, podría el presidente enfrentar, digamos, la posibilidad de ser vacado, pero al final, como bien ha dicho usted, esto se define por la fuerza de los votos. Se requieren 87 votos y no sabemos si la oposición o incluso algunos de los miembros de Perú Libre votarían por una vacancia presidencial a estas alturas del partido y pudieran consolidar la salida del señor Castillo de la presidencia de la República. Es algo en este momento poco difícil de avisorar, pero es una de las posibilidades legales que está sobre la mesa. Ahora, yo le hago la pregunta con respecto al tema de la vacancia porque ya en anteriores oportunidades, por ejemplo, con el caso del presidente Martín Vizcarra, él fue vacado por precisamente las declaraciones de un colaborador eficaz. El ex procurador Maldonado nos mencionaba a él que esto le parecía una forma de alguna manera, desinstitucionalizar la figura presidencial. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista jurídico? ¿Usted apostaría por el camino de la vacancia, este llamado botón rojo que usted ha mencionado, o buscaría alguna manera un poco más, digamos, amable de salir a esta crisis política en la que estamos viviendo? Muchas gracias por la pregunta, porque este es un tema central, ¿no? La Constitución, lamentablemente, blinda mucho al presidente durante su mandato. El presidente solo puede ser investigado una vez que concluye el mandato. Y ahora, aún con la interpretación que tiene la fiscal de la Nación, que dice que ni siquiera se puede realizar un acto de investigación en contra de él.
con lo cual prácticamente nos dejan con el botón rojo sobre la mesa. Yo creo que acá tiene que haber una reforma constitucional para que hayan opciones intermedias y se deje en claro que el presidente sí debiera de ser investigado, podría ser investigado, e incluso, como pasó en el caso de Chávarri, el ex fiscal de la Nación, pudiera ser incluso ser cesado en funciones a través de una medida cautelar judicial. Como nada de eso existe, lamentablemente solo tenemos las opciones entre no hacer nada, congelar todo, hasta que termine el mandato de Castillo, o el botón rojo, ¿no? Y la verdad que para responder a su pregunta en concreto, yo creo que todo lo que hemos visto en los últimos meses, que han sido pocos, pero parecen muchísimos, escándalos de corrupción, malos nombramientos de funcionarios públicos con antecedentes delictivos, el hecho de que el presidente no esté gobernando, digamos, a la altura de las exigencias que le ha puesto el país, hace para mí que el tema de la vacancia no solamente se pueda soportar ya en el tema penal, en el tema de delitos, sino además, digamos, en lo que viene significando el fracaso en su gestión, ¿no? Entonces creo que es una carta que es legítima, es válida, es constitucional y se puede y se debería activar en un caso grave como este. Claro, y de hecho hace algunas semanas se presentó un proyecto de ley para precisamente modificar el artículo 117 de la Constitución y en ese aspecto incluir lo que estaba mencionando usted, es decir, abrir las puertas para el juicio político en nuestra Carta Magna, cosa que no existe actualmente. Exactamente. Podría existir una reforma constitucional que diga que el presidente en funciones puede ser investigado también por delitos de corrupción, delitos de lavado, organización criminal. Lo que pasa es que cuando la Constitución del 93 se aprobó, hace ya casi 30 años, nadie pensaba en estos casos. Nadie pensaba en que el presidente de la República, ni más ni menos, el jefe de la nación, el jefe de todos los peruanos, pudiera estar involucrado en este tipo de escándalo. Entonces la Constitución ya luce caduca en este punto y creo que es fundamental abrir la carta para evitar extremos, ¿no? Entre el no hacer nada o el botón rojo. Ahora, hay que recordar también que en anteriores oportunidades también han habido posibilidades de salidas más consensuadas, como por ejemplo que desde el Congreso de la República aparezca la idea de adelantar elecciones. Eso también es una posibilidad. Bueno, claro, eso también es un tremendo botón rojo, pero implica que todos se vayan, implica volver a todo un proceso electoral con el trauma para el país que eso implica, ¿no? Sobre todo en medio de la situación que estamos viviendo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, para mí no existen las condiciones políticas para una reforma constitucional en base a un adelanto de elecciones, ¿no? La Constitución es muy clara, el cargo del presidente dura 5 años, el cargo congresal dura 5. Crear situaciones extraordinarias donde hay mecanismos ordinarios, por decirlo de alguna manera, es algo que implicaría ponerle más parches a la Constitución, ¿no? En el caso de Fujimori fue distinto, se fue del país, lo vacaron, lo inhabilitaron por 10 años y había una falta de legitimidad de los propios vicepresidentes, habían renunciado, entonces había que convocar elecciones. No estamos en esa situación. Yo creo que acá el análisis tiene que darse entre una reforma constitucional que permita ya investigar al presidente con claridad o el botón rojo que lamentablemente tenemos enfrente conforme a la Carta Constitucional. Ahora, doctor Caro, volviendo al tema de las declaraciones de la empresaria Karelyn López, yo quería preguntarle cómo va a ser este proceso de corroboración, porque de alguna manera todos los presuntos implicados en estas declaraciones de la señora López, lo que dicen para defenderse es hay que esperar que esto sea corroborado, hay que esperar que esto sea ratificado por un juez y todo el proceso de colaboración eficaz. Pero ¿cómo se corroboran dichos? ¿Cómo se corroboran afirmaciones que hace la misma Karelyn López con respecto a este tema? Y no hay un acervo documentario para poder sostener estas declaraciones. A ver, la corrupción no siempre deja huellas escritas. Solo Montesinos grababa, ¿no?, en video, audios, los actos de corrupción. Pero acá se recurre a la prueba indiciaria, ¿no? Llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats de haberlos, y sobre todo la fuerza de lo que pueda declarar el testigo. Cuando un testigo reconoce, detalla las circunstancias de tiempo, modo y lugar, entonces su testimonio va adquiriendo verosimilitud, ¿no? Y la corroboración es algo que se tiene que dar a lo largo del tiempo. Sin embargo, no estamos hablando tampoco de una sentencia. Estamos hablando acá de iniciar investigaciones en base a lo que dice un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz es un delator, tiene sus intereses propios, protegerse, obtener una rebaja de la pena o incluso una exención o perdón judicial, pero en definitiva
puede narrar cosas que si van adquiriendo verosimilitud, eso puede gatillar en el camino la apertura de investigaciones sin necesidad de esperar a que haya una sentencia final, ¿no? Sobre todo si estamos hablando, como en este caso, de una presunta organización criminal que seguiría lucrando dentro del Estado. No se puede esperar a decir, oiga, que acabe la corroboración, que acabe el proceso, que haya una sentencia, porque para eso van a pasar 2 o 3 años, y probablemente si hay delitos en verdad que se están cometiendo, estos seguirían existiendo durante ese periodo de tiempo, y es lo que no queremos. Claro, y digamos, cuando usted escucha a tanto al primer ministro, por ejemplo, como al presidente Pedro Castillo y a otros de los involucrados en este tema, no acusar de complots, no incluso al mismísimo Ministerio Público, ¿qué opinión le merece toda esa reacción? Desde mi punto de vista es injustificado, creo que hay que entender esto como actos de defensa legal, o sea, argumentos de defensa no son argumentos jurídicos. Para hablar de un complot, quien hable de complot, quien hable de conspiración lo tiene que probar, la carga de la prueba lo tiene él, no basta con decir soy un perseguidor político, hay un complot, una conspiración, eso lo tiene que probar. Y para probarlo tendría que buscarse la vía a través de la cual, por ejemplo, se diga de que la Fiscalía está actuando, digamos, sesgadamente, o la Fiscalía está borrando pruebas o inventando pruebas en su contra. Nada de eso existe en este momento. Creo que lo que hay es un proceso de colaboración eficaz que está tocando, digamos, a la más alta investidura, que es el presidente de la República, y lo que hizo el Entorno Díaz en este momento tiene que tomarse como el simple dicho o actos de defensa de quien está imputado o está acusado de un delito de corrupción. Ahora, en el Congreso de la República, la verdad es que las cosas tampoco están bien. Digamos, hay 5 congresistas que también están involucrados en esta presunta trama, ¿no? 2 de ellos, por lo menos su nombre ha sido plenamente confirmado por la señora López. Hay otros 3 que ha dicho que va a dar los nombres después. ¿Qué podría ocurrir con estos parlamentarios de este grupo denominado Los Niños, como los llamaba el presidente Pedro Castillo? ¿Cuáles son las acciones de control que se podrían iniciar contra estos legisladores una vez corroborada su identidad, la identidad de cada uno de ellos? Sí, si efectivamente se corrobora la identidad, lo que podría corresponder es que exista una investigación a nivel, digamos, de la Fiscalía de la Nación. Los parlamentarios, los congresistas no tienen el blindaje del presidente. Ellos sí pueden ser investigados durante su mandato. Y si estamos hablando de delitos comunes, tendrían que ser investigados además por un fiscal ordinario, ni siquiera por la Fiscalía de la Nación. Si acá hay delitos comunes de por medio, que es lo que correspondería, tendrían que ser identificados, imputados, y ya no hay fuero para ello. Es decir, ya no existe, digamos, trámite parlamentario previo, ni blindaje parlamentario al que haya que someterse, con lo cual pasarían a ser investigados prácticamente como un ciudadano más. Si me permite, doctor.